Don Tony. Muchas gracias, Marino, muchas gracias. ¿Cómo anda la vida, don Tony? Estamos bien dentro de lo que cabe, como dicen la juventud ahora, ¿no? Marino, pero una observación. Tony Herrera, por lo común la gente cuando sale y pasa a la oposición se ve como desgastado y delucido. No, Tony. Pero entonces Tony se ve mejor ahora. Gracias. Eso es que tú ves, que tú estás viendo. Hay una inversión ahí, hay una inversión. Tú lo estás viendo con los ojos de la amistad, y por eso tú dices eso. No, el que está aquí adentro se da cuenta. Incluso el que lo ve de afuera no se da tanta cuenta como nosotros. Pero nada, aquí estamos. Qué bueno. Don Tony, vamos a hablar primero del tema. Bueno, hay la Fuerza del Pueblo emitió un documento refiriéndose al discurso de ayer del presidente Luis Abinader. Usted tiene ese dato. Díganos cuál es la situación. La posición. La posición de la Fuerza del Pueblo, Marino, es que lamentablemente nosotros, lo que estuvimos escuchando, porque la dirección política estuvo reunida desde las 9:30 de la mañana, esperando el inicio del discurso del presidente, señor presidente, y lo escuchamos completo. De forma tal, ya antes habíamos enviado a las secretarías temáticas de la Fuerza del Pueblo a hacer un análisis, a hacer un censo de la realidad, ¿no?, de lo que el señor presidente Abinader había ofertado a la población, al pueblo dominicano, en el 27 de febrero del año pasado. Y realmente nos dimos y nos hemos dado cuenta, tenemos un colorario, ¿no?, de promesas, las cuales el gobierno ha incumplido. Él decía que tiene un 90% de logro de lo que prometió, pero en realidad es un 98% de lo que prometió y no cumplió. Te podemos poner ejemplos vastísimos, pero para nosotros en lo particular hay algo que llama mucho la atención, y es exactamente, si nosotros hacemos una pequeña historia, nos vamos a enero de este mismo año, nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer una estadística completa, un resumen de cómo estaba esa apreciación que el presidente decía y le dijo a la población ayer, de que la moneda había alcanzado una apreciación. Pero sucede y viene a ser que no hay tal apreciación, porque si nosotros hacemos historia, repito, mes por mes del año 2021, vamos a ver que lo que es el dólar comenzó a subir, y hubo un momento que el Banco Central tuvo que necesariamente invertir una cantidad enorme de recursos para estabilizarlo. Tenemos que hacer historia. Pero en enero pasado, reciente, del año 2022, vimos que esa misma ganancia que ha tenido la moneda, se ve que es una falacia, que no es real, porque teníamos que con un 57.95 pesos dominicanos podíamos alcanzar un dólar norteamericano. O sea que, pero más allá, ahora en febrero, antes del discurso, vemos que el banco también hace magia, porque tenemos que hablar de que el banco hace magia con las estadísticas, y el mismo dólar aparece para poder decir que hay una apreciación en la moneda, y está en 54.75. Eso no es casual. Pero también con el 90% que dice que hizo de todas las promesas, podemos ver que también hay el día 20 de febrero, el presidente va a la frontera, lleva un camión de estos que mezclan el cemento con la arena, y en unas zapatas hacen un vaciado, pero cualquiera de nosotros que va a la frontera nos vamos a dar cuenta que no existe ningún trabajo. Pero tampoco, si nosotros hacemos algún tipo de historia en lo que son las diferentes instituciones. Perdón, ¿está documentado eso de que no están trabajando en la verja? Pero estamos más que seguros, porque hay incluso videos, hay imágenes que nuestros compañeros fueron. Para decir que no se ha hecho nada en Pedernales, tenemos las imágenes. Para decir que no se ha hecho nada en lo que es Manzanillo, tenemos las imágenes. Para decir que no se ha hecho nada en el hospital de San Pedro, tenemos las imágenes. Y podemos conseguir un colorario completo de cosas que dice el presidente se han hecho y no se han hecho. Pero también podemos decirle a la población, el presidente dice
que el 17 del mes pasado, de este mes, anuncia que las medidas restrictivas con respecto al COVID son todas automáticamente y que la población podía utilizar la mascarilla a su desfile, o si querían o no querían, o sea, a su propio interés. Y sucede y viene a ser que lo hace para poder llegar, ¿no?, al salón, a las cámaras unificadas, a presentar sus memorias, para poder presentar que realmente ya nosotros habíamos acabado con el COVID, pero recordemos que ni República Dominicana ni ningún país del mundo, a menos que no sea la OMS, puede decir que ya pasamos la pandemia. Eso no es así, no funciona de esa forma. Pero lógicamente había que dar una especie de, hemos hecho, cuando sabemos que todavía de las vacunas que se compraron, hay unos 20 millones de dólares que no se sabe cuándo van a llegar. Y hay vacunas de esas que se han ya pasado el tiempo de ponerlas. Y los dominicanos, al decirles quítate la mascarilla, no es verdad que van a ir a un centro a vacunarse. No van a ir a vacunarse si no lo estamos haciendo precisamente cuando había las restricciones, entonces mucho menos lo va a hacer ahora. Es decir, que en las memorias del presidente el gobierno no ha hecho para la Fuerza del Pueblo prácticamente nada que se pueda resaltar como positivo. ¿Tienen algún dato? Es como te decía, antes de, como era una memoria que se entendía, es una muerte anunciada, era fácil saber que si el presidente el año pasado, en una memoria que debió hacer, o que hizo una alocución a la población, al país, hizo una serie de ofertas, ni siquiera la carretera del Ámbar, que volvió a prometerla. Volvió a prometer precisamente la presa de Montenegro. Volvió a prometer precisamente 800... De Montegrande, perdón. Volvió a prometer 800 megavatios que se iban a instalar en Manzanillo. Volvió a prometer, o promete ahora, 2.000 megavatios, que serían de ahora en adelante, le quedan 2 años y medio. Se está pensando en los próximos 4 años para la reelección. Si la consigue, pues entonces podríamos decir 2,5 más 4. Cualquier planta energética, por mínima, si es termodinámica, tiene necesariamente que, para construirla y ponerse a generar termoeléctrica, tiene obligatoriamente mínimo de 4 años. Mínimo de 4 años. Entonces, en 2 años y medio, que es lo que le queda a este gobierno, no vemos ninguna fórmula, ninguna forma mágica para poder 2.000 megavatios. Estamos hablando de 3 Punta Catalina, porque la central Punta Catalina, entre las dos, generan 3,5, 700 megavatios. Y si nosotros hacemos un poquito de historia, nos vamos a recordar que esas plantas duraron más de 4 años para construirse. Porque es como cuando tú dices, el presidente ofertó en su primer presentación a la nación que iban a construir 11.200 viviendas. Y se le iban a entregar cada año. Pero el INVI, Obras Públicas, principalmente el INVI, dijo, nada, hemos construido 95. Nosotros que queremos decir que el gobierno le está mintiendo a la población, es que la realidad está ahí. Y nosotros hemos mantenido, podría decirse, la Fuerza del Pueblo, ha mantenido una relación, no de criticar por criticar, sino que nosotros hemos ido con propuestas objetivas a este gobierno para que se resuelvan los problemas. Máxime, todos tenemos la historia fresca de que el compañero presidente Leonel Fernández Reina todo el tiempo ha estado aconsejando, esto no está bien, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hablar precisamente de lo que es la inflación. El gobierno sigue en ese discurso que hizo la Nación ayer, habla de 12,3. Y todos sabemos que hasta el banco, 2 o 3 días antes de ese discurso, tuvo que aceptar que es 4,2 lo que realmente creció. Entonces no es que nosotros estamos hablando ahora, si tú lo tomas en cuenta, ese 12,3 con relación precisamente al año 2020, sí, es verdad, creció. Al crecimiento anunciado por el Banco Central. El Banco Central dijo que sí, que realmente es un 4,2.
lo que ha crecido. Pero ellos publicaron como informe general el 12.3%. Sí, pero recuérdate que cuando lo publica, después de eso se le hace la aclaración, se habla del rebote estadístico, y entonces, lógicamente, como no podían mantenerlo, si nos vamos precisamente a la página del banco, tú vas a ver que está 4.2. O sea, que no es que nosotros estamos inventando, es que lo estamos viendo. Es que la realidad es esa. Fíjate que cuando el presidente habla de que los fideicomisos, pero ya habíamos sometido a la nación, al Congreso, los fideicomisos de la policía, porque lo dijo, el fideicomiso de Punta Catalina. Sin embargo, la ley 189-11 no tiene esa figura, esa herramienta que se llama fideicomiso. Pero hoy lo sometieron como ley general de fideicomisos. Sí, pero a eso me refiero, pero ya lo habíamos sometido al Congreso, ¿no?, para discusión, el fideicomiso de la policía y otros tantos. O sea, como si tú no tienes las herramientas en las manos, tú puedes someter, ¿no? Yo le llamo un adefesio porque realmente lo que se estaba regalando, la planta, la central, Punta Catalina, al sector privado. E incluso entre ese sector privado, de esos 5 técnicos, tenemos gente que riñe con la misma situación. Pero en principio la fuerza apoyó eso, pues votaron en el Congreso a favor de eso. Y yo te puedo decir, no leyeron los diputados nada. Y yo te puedo decir, Marino, que sí votaron, pero también te puedo decir que ese mismo día que se pasó, ¿no?, que se pasó ese proyecto, se pasó por abajo de la mesa, ni siquiera estaba en agenda. No. Sí, eso es dicho por los propios diputados. Mire, me excusa, usted es limitado. No importa, yo te acepto lo que tú me digas. Estaba ahí en el Congreso. Pero tenemos los diputados nuestros. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no con algo, cuando un congresista me dice a mí que aprobó algo sin leer, yo no le creo. Puede ser el papá mío, no le creo. Y yo te puedo decir, Marino, que sí, es verdad. 4 de nuestros diputados votaron, incluso los que alegaron que los sorprendieron. Eso es fatal. Nosotros lo entendemos de esa forma. Pero una vez pasó esto, se llamó a las secretarías temáticas de la Fuerza del Pueblo, se llamó a los diputados, y entonces ya la posición de la Fuerza del Pueblo fue oponerse a una serie de elementos que tenía ese proyecto, que el presidente decía que no era un contrato, y hasta se molestó la audiencia, ¿no? Y decía que no era un contrato, pero realmente era un contrato. Es un contrato para un fideicomiso específico. Pero te repito, nosotros no estamos haciendo, o no estábamos haciendo oposición por hacerla sencillamente. Ahora la Fuerza del Pueblo va a hacer la oposición, porque si nosotros estamos haciendo una oposición constructiva al PRM, al gobierno de Luis Abinader, y entonces lo que nos están tirando con los cañones, pues sencillamente ¿qué nosotros... le ha hecho el gobierno a ustedes como partido? Bueno, pero si el dinero que gastaron la semana pasada y antepasada en las redes precisamente para tratar de llevar al compañero presidente, de denigrarlo en todo el sentido de la palabra, no es hacer nada, sí tratar de los pocos o muchos no, los alcaldes y regidores que tienen la Fuerza del Pueblo están tras de ellos, dándole, yo entiendo que sí, nosotros le decimos a los compañeros alcaldes y directores, tomen el dinero que el presidente, que el gobierno le está dando, por una sencilla razón. Usted le asiste porque la Constitución dice que es un 10%. Tú tienes que tomarlo, no importa. Y hacer con ese dinero lo que ustedes fueron a hacer. ¿Como persona o como entidad? No, como entidad, porque se supone que dentro de lo que es el presupuesto hay un 10% que le asiste, ¿no?, a los ayuntamientos. Por ley se lo están dando a todo el mundo. Sí, eso es otra cosa que tiene. Eso creo que no tiene que ver con un cambio de posición partidaria. Sí, eso sí tiene que ver, porque lo que nosotros estamos recibiendo, las informaciones que estamos recibiendo, es que te lo ponen como el cuento del espejo, te lo encuentran allá. Esto que están aquí, eso que se reflejan allá, van a ser tuyos. Pero esto que yo tengo aquí es para mi bolsillo que van. Y si tú no haces esto, no te lo vamos a dar. Tú sabes que eso se hace con los diferentes gobiernos cuando un alcalde no está alineado, con el solo hecho de ponerte el dinero que te llega un poquito más tarde, con eso basta, te come la basura, para decirte un solo caso. Entonces no es que nosotros estamos diciendo por decir, es que la realidad que se está presentando, que se ha presentado con el gobierno, nos obliga a nosotros
en vez de estarle haciendo una oposición donde yo te digo, mira, ese vaso tiene que echarle más agua, está medio lleno. No, ahora te vamos a decir, tú lo estás haciendo mal, y tú lo estás haciendo mal por esto y por esto. Ahora busca tú la forma, porque a ti te eligió el pueblo dominicano para que tú administres. Fíjate que no es casual que este gobierno, todos los logros que podemos decir, ha tenido, te puedo decir, en el turismo. Pero el presidente vamos a una pausa y continuamos contigo. ¿Cómo no? Luego de la pausa. Continuamos aquí en el programa con el ingeniero Tony Herrera, analista de la Fuerza del Pueblo. Don Leo. Bueno, he sentido que ha habido un ánimo de contradicción fuerte de parte de la Fuerza del Pueblo, pero el presidente anunció duplicar los temas de Supérate y las tarjetas. Esto no es un ejercicio solidario del gobierno frente a la gente con mayor disminución. Bueno, sí, pero tú sabes que al momento de instalarse el gobierno de Luis Abinader Corona, había una serie, producto de que el gobierno pasado tenía una serie de tarjetas y ayuda, ¿no? Entonces este gobierno lo que hizo es que las redujo todas y